está ya con nosotros Juan Luis Pina, vecino de Parla y vecino de otras cosas. Juan Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Y luego nos vas a contar exactamente cuáles son esas amenazas, aparte de lo que te está tocando soportar. Porque claro, vecino, tú te has pagado tu casa, tú tienes tu casa, tú pagas tu cuota, tu crédito hipotecario, etcétera, y tienes al lado de vecinos a unos ocupas que se han hecho poco menos que con la permanencia en esos inmuebles y encima te amenazan de muerte por denunciar el tema. La gente que te ha denunciado, simplemente dínoslo, porque luego lo vamos a ver en el vídeo que hemos preparado, tú tienes la certeza, tú tienes la sensación de que son gente simpatizantes de Podemos. No lo sé exactamente. Cuando amenazaron ellos, todavía Podemos como fuerza política no existía, porque esto fue el año pasado. Y Podemos, digamos, que ha salido en las últimas elecciones poco antes. Ahora, que obviamente... Perdóname porque te está fallando el micrófono. Ahora te doy la palabra. Asís Timmermans está también con nosotros. Vamos a ver ese vídeo que hemos preparado sobre lo que está ocurriendo allí. Nos acercamos de nuevo a la localidad madrileña de Parla, escenario ocupa por excelencia. Aquí los vecinos están totalmente desamparados. Lo último que ocurrió antes de ayer, quiero recordar, por una pelea de control de zona, de Chocolate en este caso, hubo disparos. Amenazado por hablar de la difícil situación que sufre desde hace años, Juan Luis vive muy cerca de uno de los bloques ocupa más peligrosos de esta localidad. Ha intentado denunciarlo en numerosas ocasiones, pero solo ha recibido evasivas y algún que otro toque de atención. He recibido algún mensaje privado donde había amenazas. Eres un fascista, teníais que estar colgados, no sé, recuerdo cosas de este tipo. Hacen simplemente por intentar difamar o hacer daño. ¿Y piensas que son afines a Podemos? Seguro, sí. Porque si los comentarios iban en contra de eso, era cuando ellos aprovechaban para hacer luego el otro comentario en mi contra, identificarme y mandarme el privado posteriormente. Problemas como este, que son muy graves, no se arreglan ocultándolos o echando una capa de invisibilidad por encima, no. Lo que hay que hacer es denunciarlo para que todo el mundo se entere y poner remedio. Los pasos que nosotros dimos como asociación, o particularmente, fue denunciar hace algo más de un año a la Fiscalía Territorial del Sur. También pusimos una queja a la Defensora del Pueblo, que sigue su trámite. Nos hemos reunido en diversas ocasiones con la Policía Nacional. ¿Nos acompañarías a ver el bloque un momento? Sí. Alguna vez pasan la línea y sí que llegas a insultos o a tirarte cacas de perro en algún caso o basura según estás pasando por debajo. Sí. Y de hecho nos están mirando ahora mismo y siguen haciéndolo. Según se acerca uno a la vivienda, los que conocen la zona se ponen nerviosos. ¿Tenéis miedo? Yo no, pero mucha gente sí. Pues este es el resumen de lo que ocurre allí. Juan Luis, cuéntanos un poco cómo son esas amenazas, de quién vienen esas amenazas. Tú hablabas eso, de que venían de gente, que bueno, eran del entorno, que a ti te habían llegado antes de que se constituyese Podemos, pero que tú estás recibiendo esas amenazas y que ya estás harto, lógicamente, de esta situación. Sí, las amenazas comenzaron cuando empezamos a quejarnos sobre las ocupaciones. En ese caso, pues yo intervenía de vez en cuando, o en el pleno del ayuntamiento interviene una vez, o en alguna red social, en Parla Hoy, etcétera. Ahí yo me identifico como un nick, pero hay gente que sí que me conoce y cuando hablan de mí o contestan al comentario que yo he hecho, me dan mi nombre y apellidos, pues me imagino con la idea de que yo me amedrente y que me calle, o no siga diciendo lo que digo en contra del ayuntamiento o en contra de las ocupaciones. La vez que más miedo sentí, que la vez que hubo un ataque, digamos, directo, una amenaza directa, fue cuando cruzaron la avenida y fueron a mi casa a las 7 de la mañana para decirme tú estás muerto. Fuera de esa vez, pues ¿quién ha te habido dijo miradas. eso? 3 personas de las que controlan o controlaban, siguen controlando las ocupaciones de ese edificio y posteriormente del edificio de la misma empresa, de la que era la misma empresa Unifo, en la calle Fuenlabrada 75. La historia de este ayuntamiento, para que la gente se vaya orientando un poco, es Parla. Parla es el municipio del que viene Tomás Gómez. En estos momentos sigue bajo mandato del Partido Socialista. Hemos tenido incluso declaraciones aquí del responsable del Partido Popular, Miguel Ángel López, en Parla, diciendo que es que aquello, por la vía de los hechos, prácticamente se les han regalado, esas viviendas. Sí, ha sido así. Realmente ha sido así. ¿Por qué no se les desaloja? Bueno, el ayuntamiento dice que esto es una concesión que estaba en manos de Unifo, ahora mismo pertenece a Saref, porque ya se ha quedado con la concesión, digámoslo así, y que ellos no tenían capacidad legal para hacerlo. Eso es lo que están diciendo.
Ahora, realmente luego el PP y nosotros mismos, a través de algunos abogados y tal, dijeron que sí que había capacidad para hacerlo. En este caso, el ayuntamiento posiblemente no lo hacía por falta económica o simplemente pues porque políticamente no le venía bien hacerlo. Cuando usted ve esas amenazas o escucha el respaldo que le dan determinados grupos a este tipo de colectivos, a los ocupas, cuando ve el respaldo que les da Podemos, cuando ve el respaldo que les da Ganemos, cuando ve el respaldo que les da Izquierda Unida, ¿usted qué piensa? Pues la verdad es que se siente un poco desamparado, porque hay una asimetría total en el trato que se da a los vecinos de toda la vida de Parla, algunos necesitados que estaban allí en esas viviendas con el resto de los vecinos. O sea, a ellos se les trata bien, entre comillas, nadie quiere que haya otra persona bajo un puente, pero es que hay gente que está necesitada y otros que se aprovechan de esa necesidad. La asimetría es total, se les trata a los dos igual, a los dos se les deja acceder a la vivienda y luego resulta que la vivienda, esos gastos, lo pagamos entre todos. Y además, si nos quejamos de ellos, encima nos amenazan con esos gastos. Así es que es lo que está ocurriendo con este tipo de comportamientos, porque la ley yo creo que es clarísima, claro que se les puede desalojar. Yo creo que sí. De hecho, no sé si es una concesión o un contrato o algo similar, pero en cualquier caso, si hay un incumplimiento por una de las dos partes, la otra tendrá medios legítimos, lógicamente, para deshacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho el ayuntamiento? Pues me gustaría saberlo. Así es. Uno, ¿por qué no se hace? Y dos, ¿realmente tienen un resultado, un beneficio electoral los grupos que están respaldando este tipo de cuestiones? Lo digo porque es evidente que hay un montón de vecinos que salen perjudicados. Tanto beneficio, tanto rédito electoral saca esta gente de Podemos, de Ganemos, etcétera, etcétera, de Izquierda Unida, sacan por defender el tema de la ocupación. Bueno, es que seguramente no quieren correr con los costes sencillamente de dejar a gente en la calle que luego se viste de cualquier manera. O sea, el problema es que cuando permites la ocupación no estás permitiendo que gente sin casa se quede con una casa, sino que la gente precisamente que más dispuesta está a violar la ley sea la que ocupe las casas. Entonces eso deja fuera pues, a cualquier persona que con pocos medios o con ningún medio pues, estén menos dispuestos sencillamente a violar la ley. Y eso se ha hecho, por supuesto es conocido el caso de Andalucía, pero se ha hecho en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas con la complicidad, entre comillas, sobre todo en general de Izquierda Unida y de movimientos más a la izquierda, de Izquierda Unida, pero también con la complicidad del Partido Socialista, pues sencillamente porque es que no quieren correr, digamos, con unas acciones que antes o después tienen que ser el imperio de la ley, es decir, por la fuerza. Pero esto se está empezando a convertir en un problema, lo tenemos en Andalucía, lo tenemos en Madrid, lo tenemos en muchísimos otros sitios, en Barcelona, es decir, empieza a extenderse. Y luego cuando rascas normalmente, perdona, que esto no es la cuestión esencial, pero cuando rascas es que siempre encuentras a gente conocida. Es decir, cuando hay políticas de vivienda en las cuales hay tantas viviendas y cuando se permite de forma masiva la ocupación, normalmente a quien se lo permites algún parentesco tiene contigo o con algún amigo. Yo creo que aquí hay dos planos. Es el plano político y el plano de la falta de respuesta de las instituciones. Desde el punto de vista del plano político, yo creo que está muy claro, es la connivencia de intereses del Ayuntamiento de Parla, bien porque creen que van a sacar un rédito electoral o por otras cuestiones, con los ocupas. En este país pasa una cosa muy rara que no pasa en ningún país del mundo. El que ocupa está cometiendo una ilegalidad. Pero si tú dices que la ocupación con K o sin K, con C, es un delito, te dicen que eres un cavernícola, que eres un reaccionario, que eres un facha y que vas en contra de los derechos de la gente que lo está pasando muy mal. Oiga, no, es que ocupar una vivienda que no es suya es delito. Y lo que le pasa a este señor y esas amenazas, por lo que yo he oído aquí, es que usted ha ido al fiscal, ha ido a la defensora del pueblo. Y cuando las instituciones, es decir, el Estado, no da respuesta a un problema que es un problema objetivo que le está ocurriendo a usted, entonces lo que ocurre es que usted tiene una legítima indefensión. ¿Quién le ampara? No le ampara a nadie y encima los que están en el ayuntamiento no es que le amparen o no le amparen, es que están conniventes con los señores que están ocupando la vivienda. Juan Luis. Como el que quiere escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña y no le hacen ni puñetero caso. Es un delito, la ley del embudo, la ley del embudo. La ley la cumplo yo cuando me da la gana y cuando no me la salto. Aquí hay un problema porque desde el punto de vista jurídico está claro que se pueden ejercitar acciones judiciales y el juez normalmente, como ha pasado ahora en Cataluña,
pues termina dictaminando que salgan los ocupas. Anda que no le ha costado el juez de Cataluña. No, pero ha sido terrible, porque ha tenido el alcalde que rectificar de la que se ha formado en ese barrio. E incluso les ha dicho a los propios desahuciados, vamos, a los que les dijeron que tenían que salir, que vuelvan a entrar, porque ha sido tal el follón, o sea, ¿a qué nivel ha llegado el tema? Que ya ni con las acciones judiciales se consigue parar. Es el drama. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque es un tema que al principio, pues sí, lo apoyaban algunos grupos muy marginales, ahora no. Ahora lo apoya el PSOE, lo apoya Izquierda Unida, lo apoyan partidos que son partidos de gobierno, partidos de la alternancia. Y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque la acción judicial, al final, aunque tarde, acaba dando sus frutos, pero es que no se puede ejecutar, porque te montan tal follón que no puedes. Yo quería que mostrásemos, que viésemos esa denuncia que ha trasladado Juan Luis a la Fiscalía, porque a mí me resulta muy llamativo que al final en este país tú tengas que acabar yendo a la Fiscalía y decirle, señor mío, por favor, haga su trabajo, que me están fastidiando la vida en una casa que estoy pagando con el sudor de mi frente. Que tengas que ir a tirarles, poco menos, y decir, ala, por favor, ya que le pago con los impuestos, dedíquese un poquito a trabajar. Esto que estamos viendo es esa denuncia. En esa denuncia, Juan Luis, tú narras las amenazas. Sí. Tú nos estabas comentando que sabías que había gente, además de grupos ya organizados, Podemos y demás, que tienen tu nombre y tus apellidos. Tú dices que tú no tienes miedo, pero yo no sé si tú tienes familia. Sí. Tienes familia. ¿Y ello ya te produce un mayor miedo? Por ello sí. Por ello sí. Por ello sí. ¿Conoces otras familias que están en la misma situación? Y en situación peor, porque si yo vivo a 300, 400 metros puedo evitar fácilmente pasar por allí, pero el que vive justo enfrente no tienes más remedio que entrar en su calle que da justo a este edificio. Y de hecho, cuando salen de su casa a la calle para coger el coche para ir a trabajar o llevar a los niños al cole, se encuentran con cacas de perro, con basura o con cualquier otro tipo de cosas. Déjame que comente que mientras estábamos haciendo ese pequeño reportaje que hemos hecho contigo, ocurrió algo. Ocurrió que una persona se acercó, te empezó a sacar fotografías a ti con el móvil, empezó a amenazar, amenazó también a nuestra periodista, también le fotografió con el móvil, fotografió la matrícula del coche con el que habían ido. ¿Este es el trato habitual? Suele ser habitual, sí. Suele ser habitual. ¿Y tenéis que acabar yendo a la Fiscalía para ver si se mueve alguno? Sí, de hecho a la Fiscalía me llamaron, fui a declarar para ratificarme en lo que había dicho previamente en el escrito que les había remitido. La fiscal tomó nota de todo y posteriormente me enviaron un escrito diciendo que quedaba archivado porque había otras causas abiertas que trataban de lo mismo en procedimientos anteriores y que ahí estaba. Oye, pues que te prepares para esperar largo y tendido, o mejor dicho, ni para esperar. En ese aspecto está Carlos, claro. Yo creo que aquí hay tres dramas, ¿no? El drama personal de este señor y de su familia y de otras familias que se están viendo afectadas por este tipo de chantaje y de coacción inadmisible y que es delictiva. Luego hay el drama que señalaba Cristina y es el drama de que las cosas se consiguen al final de los juzgados, pero ¿a qué precio y a qué velocidad? Con lo cual el problema persiste, ¿no? Y el drama que a mí con ser el drama personal de este señor grave, a mí lo que me molesta de manera especial es que, habiendo como hay en España un problema de gente que no tiene recursos, que por la crisis y por todo lo que ha pasado, no tiene vivienda y, en fin, hacen protestas legítimas en la calle para que el Estado de alguna manera arbitre alguna solución, salgan estos grupos ocupas, revestidos de la bandera ya sea de Podemos o de cualquier organización fanática y al final sepulten el problema real de las familias que están viviendo un drama y simplemente con su propaganda, con su agitprop, sepulten ese problema por un lado y por otro lado parezca que ellos son los buenos de la película y un señor como este, que lo único que hace es defender sus derechos, aparezca como el auténtico criminal. Pero la gente que pasa problemas no ocupa. No ocupa. Yo vuelvo, Isabel, a lo que preguntaba antes. Si incitar a la desobediencia frente a la Constitución y frente al Tribunal Constitucional es delito, incitar a la ocupación... No, es que vamos a ver, delito, Carlos, ¿no? Pero es que este caso, no tan claro. Este caso lo que hace es demostrar una vez más que en España el Estado de Derecho es una proclamación que queda muy bien, pero que no se cumple, que cada vez se incumplen más aspectos. O sea, este señor tiene derecho a la propiedad por la que está pagando, pero no tiene derecho a la propiedad, porque quien tiene que garantizárselo no se lo garantiza. Quien tiene un problema de vivienda y se apunta en una lista de espera para que la instancia correspondiente, el ayuntamiento, la comunidad autónoma o quien sea, le proporcione una vivienda de protección oficial cuando le llegue el turno y cuando le toque, no accede a
esa vivienda porque hay un listo que pega una patada en la puerta y se cuela. Y encima lo hace con una vitola de progresía y de defensa de los derechos sociales, cuando lo que está haciendo es saltarse el derecho de propiedad que consagra nuestra Constitución y saltarse el derecho de quien, con los cauces legales y siguiendo los cauces legales, tendría que optar a esa vivienda. Y así sucesivamente. Y esto con el amparo de partidos políticos que crecen como la espuma en las encuestas, avalando este tipo de conductas. Y sin que nadie o muy poca gente tenga la valentía de argumentar política e intelectualmente que esto es fascismo puro y duro. Eso sí que es fascismo. ¿Sabéis con qué marca se presenta en Madrid Podemos al final, no? Con la de Ganemos. Y Ganemos, su principal bandera es esta. La ocupación. ¿Vale? Lo digo porque las encuestas, cuidado con el poder que le están dando a Podemos en Madrid municipio. ¿Vale? En Madrid comunidad también, pero en Madrid municipio muchísimo. Quiero que veamos un vídeo que hemos preparado sobre lo que acaba ocurriendo en algunos de estos sitios en los que bajo esta bandera maravillosa de la ocupación, pobrecitos chicos, no sé qué, no sé cuántos, hay que dejarles locales. Bueno, que esto lo defienden algunos grupos políticos, lo defiende Izquierda Unida, lo defiende Podemos, lo defiende Ganemos, lo defiende en ocasiones el Partido Socialista. Bueno, atención a lo que ha acabado ocurriendo. En España hay más de 3,4 millones de viviendas vacías. La pésima situación económica dispara la ocupación ilegal. ¿Qué hacen nuestros políticos al respecto? Somos el país de Europa que más miles de viviendas vacías acumula. Evidentemente clama al cielo, atenta al sentido común y requiere una intervención inmediata. Bienvenidos a la Corrala Utopía. Aquí viene la corrala a cantar a las 40. Sevilla, 36 viviendas son ocupadas de manera ilegal. Tienen que pasar 2 años para que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto. Que voy a seguir adelante y hasta el último momento voy hasta aquí. Mayo de 2012. El SAT y el alcalde de Marinaleda ocupan la finca privada de Las Turquillas. Si nos echan y nos vamos hoy, lo vamos a ocupar sí o sí esta finca de nuevo. Esta y otra finca en el futuro, porque también habrá que tocar la propiedad privada. Barcelona, el centro social de Cambiés lleva ocupado 17 años. El intento de desalojo desemboca en 4 jornadas de extrema violencia. A veces la rebelión y la desobediencia es la máxima expresión de la democracia. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar algunos ocupas? Rivas hacia Madrid, una biblioteca autogestionada y ocupada desde hace casi 2 años. Izquierda Unida gobierna en este pueblo y lo permite. Un equipo de la Marimorena consiguió hablar con los jóvenes que ocupan la biblioteca. Puede ser una ocupación violenta, en la que haya violencia contra los maderos y haya broncas, o pacífica, en la que desalojes y saques todo lo que tengas y desalojes activamente. Pero eso también depende de cómo quieran entrar los maderos. Si quieren entrar los maderos a violencia, van a tener violencia porque desde arriba podemos tirar de todo. O sea que tenemos preparado el alijo ahí para tirar, ¿no? Claro que sí. Muy poca rebeldía hay para lo que teníamos que hacer. Un movimiento alentado por la izquierda que por el momento no encuentra solución. Tenemos hasta las ballestas preparadas, claro. Pues bien, unos chicos pacíficos y muy majos, ¿verdad? Carlos y Luis. Vamos a ver, aquí hay la contraposición de varios mundos, ¿no? Por una parte, yo estaba pensando en la cifra y no me la sabía, 3,4 millones de pisos vacíos, ¿no? Yo no sé en este momento cuál es el universo de personas que no tienen un techo, no lo sé. Pero me imagino que son menos de 3,4 millones, es decir, no sé cuántos serán. Por una parte, y luego tenemos unos fenómenos al margen de la ley. Tradicionalmente, los ocupas que han existido en todos los países europeos eran gente que se introducía en casas abandonadas. En casas abandonadas, deshabitadas desde hace mucho tiempo, que eran o propiedad pública o propiedad privada, y se introducían dentro porque veían que estaban en absoluto desuso, a veces con maderas para intentar evitar. Eso se ha cambiado el concepto y ahora el concepto se ha extendido a gente que se introduce en una casa que no está abandonada, que tiene un propietario, bien sea un ayuntamiento, una institución, el Estado en particular. Yo creo que en los casos en que hay violencia, la fuerza de la ley, pero eso, vamos a ver, eso es, si no hay Estado de Derecho, habrá unos responsables de que no haya, habrá un fiscal general del Estado, habrá un poder judicial, habrá, es decir, una policía, un ministro del Interior. Entonces, yo coincido contigo.
estas personalidades, que casi todas son del PP, deberían intervenir. Es decir, el fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, ministro del Interior del Gobierno, delegado del Gobierno. Y que luego hay en Parla un caso, pues el ayuntamiento hay que actuar contra él. A mí me da igual el partido sea. Pero por otro lado, ampliemos la reflexión no solamente a una injusticia individual, que es la que usted parece, que me parece inaceptable. Veamos a ver qué pasa con estos 3,4 millones de casas. Claro. Veamos a ver cómo el Estado puede intervenir de alguna forma, siempre dentro de la ley. Porque cuando aquí se habla incluso de expropiación, hay leyes de expropiación y hay razones legales de expropiación. O sea, la expropiación no es mala en sí mismo. La expropiación, el Estado o la institución correspondiente que tiene capacidad legislativa para hacerla, la efectúa cuando considera que hay razones y que la ley le apoya. Entonces, por una parte, actuemos contra la gente violencia, pero no nos olvidemos del otro problema, de los 3-4 millones, a mí me escandaliza, 3-4 millones de viviendas vacías y seguimos desahuciando. Algo no anda bien. Sí, vamos a ver, yo creo que es muy importante esa diferenciación. Con la crisis se han producido dos tipos de ocupaciones en España. Una, la ocupación de la familia que ha perdido su casa y que ha tenido que irse con los niños a la calle. Entonces hay familias que han ocupado casas vacías, propiedad de bancos o propiedad de alguna institución pública. Eso es un drama social enorme, que además no tiene sentido, efectivamente, habiendo esa cantidad de pisos vacíos. Otra cosa distinta es la ocupación política. Las familias que ocupan por necesidad, esos no molestan a los vecinos ni le dan la lata a nadie. Lo que quieren es que su hijo no duerma bajo la lluvia, punto. Los que se dedican a dar la lata a los vecinos son los que provienen del mundillo de la ocupación política. Y ahí ya entramos en la delincuencia pura y dura, en el que amenaza, en el que está todo el rato dando la murga al que tiene al lado. Entonces ahí tienen que intervenir los poderes públicos. Yo lo único que no he entendido en este caso es muy bien qué pinta el Ayuntamiento de Parla, porque dice nuestro invitado que el piso es propiedad de la Sareb, es decir, del Banco Malo. Es decir, es uno de esos pisos que hemos rescatado entre todos los españoles con 50.000 millones de euros. Y a ver si nos devuelven el dinero. Porque caramba, resulta que el Sareb, el Banco Malo, propietario de esa vivienda, ¿no tiene nada que decir? ¿O? Esto pertenece a un plan municipal de viviendas que se creó hace 10, 8 o 9 años. Son 8 o 9 edificios. Cada edificio pues lo hacía una empresa distinta que lo tenía que gestionar posteriormente. En este caso hay 2 edificios que lo gestionaba Unifo. Unifo se dio la quiebra, salió mal y ese es el principio de los problemas. Entonces, a priori, el edificio quedó, digamos, en tierra de nadie. Unifo no se preocupaba de ellos, pero no permitía, según el ayuntamiento, intervenir. Y el ayuntamiento decía que no podía intervenir y rescatar la concesión. ¿Qué es lo que propició? Pues todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Pues que Bankia, que era inicialmente quien había concedido la hipoteca, la ejecuta, pero en este caso después, posteriormente, se pasa al Sareb, al Banco Malo, como un impago. Pero entonces el ayuntamiento puede decir, oiga, es que no es un piso mío, es que yo no tengo por qué intervenir, tendrá que intervenir el dueño, solicitar que se eche a esa gente. Pero no nos metamos en la historia de quién es el dueño, porque lo que es evidente es que a estos vecinos les debería estar defendiendo a alguien. Claro, el banco no lo va a hacer, pero obviamente. Que ser la Fiscalía General el ayuntamiento ya ha dejado claro que no lo va a hacer. Claro, y yo lo que pregunto aquí es una cuestión que yo creo que es bastante básica. Esto se está empezando a extender como hemos visto en el vídeo. Esto no es un problema de un ayuntamiento. Esto es un problema generalizado en el cual hay gente que está sufriendo mientras determinados grupos políticos enarbolan esto como bandera para captar votos. Lo que le dicen cuando formula la denuncia, cuando este señor formula la denuncia, le dicen que ya están en trámite otra serie de denuncias sobre el mismo tema. Nadie se ha preguntado, hay tal cantidad de denuncias. Nadie se ha preguntado cómo es posible que después de años en los cuales la política de las administraciones públicas en vivienda ha sido agresiva, en la cual ha habido cientos de miles de viviendas promovidas desde los ayuntamientos y comunidades autónomas, en las que se ha promovido la construcción, y en España resulta que aparentemente la vivienda es uno de los problemas más graves. Nadie se ha dado cuenta de que el problema no es el mercado, el problema no son las 3.500.000 viviendas vacías, el problema ha sido la salvaje intervención pública en el tema de la vivienda, que ha convertido la construcción de viviendas en un negocio para ayuntamientos y en un negocio sobre todo para políticos, que por una parte hacía que las viviendas fueran muy caras y por otra parte quedaban muy bien con la gente proporcionando viviendas sociales. Ya está bien, cuando hay viviendas vacías, entre otras cosas es porque no hay incentivos
para que se alquilen esas viviendas. El mercado no ha tenido la culpa después de 20 años de intervención agresiva del Estado, solo con un fin político, que es el quedar bien ante la gente. Después de eso decimos, después de eso decimos que la culpa la tiene el libre mercado. A mí me gustaría hablar de los grupos que están lanzando